Los Pikmin tienen características tanto animales como vegetales. Estos siguen por instinto a quien los haya arrancado del suelo y no tienen inconveniente en establecer relaciones simbióticas con individuos de otras especies, e incluso adoptarlos como líder si eso ayuda a propagar su propia especie. Dicho esto, en este video, veremos todos los tipos de Pikmin que existen. El Pikmin rojo es el más común, se puede identificar por su característico color escarlata, además de su puntiaguda protuberancia nasal. Algunas de sus cualidades son su comportamiento agresivo y la capacidad de ser inmune al calor y fuego. Esto se debe a que su epidermis y fibras musculares se componen de una celulosa ignífuga. La mayoría de las especies poseen sistemas de transmisión neuronales basadas en impulsos eléctricos, lo que para otros seres vivos es un peligro. Para los Pikmin amarillos es un disfrute, sus cuerpos conducen la electricidad e incluso los hace florecer. Estos poseen dos lamelas a ambos lados de la cabeza semejantes a orejas, las cuales ayudan a cavar con mayor rapidez y alcanzar grandes alturas al ser lanzados. Los Pikmin azules respiran en la tierra mediante los estomas de la epidermis, y en el agua utilizando una branquia la cual es similar a una boca, lo que los convierte en anfibios. Las proteínas de sus pigmentos dérmicos realizan una función análoga a la fotosíntesis de las cianobacterias, lo que les da su llamativa coloración. Estos son muy veloces al nadar aunque solo lo hacen al perseguir a sus presas, de lo contrario solo caminarán por el fondo. Zombikmin, este tipo de Pikmin se genera al ser infectado por la seta de esporas, se caracteriza por perder sus rasgos anteriores, además de crecerle un champiñón en lugar de su hoja y tener una mirada muerta sin pupilas. Pikmin morado, su densidad es tan grande que pesan 10 veces más que los otros Pikmin, al punto de que lanzarlos contra el suelo puede generar intensas ondas gravitatorias. Sus fibras musculares también son 10 veces más densas, lo que les permite transportar lo que 10 Pikmin. El color morado se debe a unos potentes polifenoles antioxidantes. Estos nacen de brotes rebotadores subterráneos. El Pikmin blanco solo florece bajo tierra, el veneno de sus cuerpos es similar a cierta toxina presente en algunas raíces. Su ingestión puede producir náuseas, problemas pulmonares e incluso un colapso total de los órganos, que podría dar pie a la muerte por paro cardiorrespiratorio. Son pequeños e increíblemente veloces, además de contar con unos ojos rojos los cuales sirven para alertar a sus depredadores de lo peligroso que puede llegar a ser su veneno. Bull Pikmin, a diferencia de los demás Pikmin, este parásito pasa su vida dentro del cuerpo de un huésped que suele ser un bulbo. Los jóvenes imitan el comportamiento de su progenitor hasta alcanzar la madurez para independizarse. Aunque el parásito controla al bulbo, le es incapaz suprimir su voraz apetito. El Pikmin pétreo no comparte ninguna de las características vegetales que distingue a los demás Pikmin, sino que su composición es principalmente mineral. Hay un tipo de Pikmin parasitario llamado Hermikmin, en este caso, el parásito toma como anfitrión una piedra, y de manera similar a una semilla echa raíces, a través de las grietas de una roca, las raíces penetran la piedra y alojan los órganos vitales en una cavidad interior similar a una geoda cristalizada. El Pikmin alado cuenta con alas que se asemejan a las de otras especies voladoras autóctonas. Sin importar el tipo de terreno, estos son capaces de alcanzar a sus presas y de transportar objetos a una gran velocidad. Existe una hipótesis la cual implica que las cebollas cumplen un papel de transferir nuevos atributos y cualidades a los Pikmin, al absorber el ADN de otra criatura, dando origen a las alas de los Pikmin alados tal y como los conocemos. Los Pikmin gélidos son de naturaleza parasítica y utilizan el hielo como anfitrión. Se componen principalmente de agua aunque se asemeja a una solución salina con iones de sodio, potasio y calcio que actúan como transmisores neuronales. No parece derretirse al exponerlo a la luz solar directa. Esto se debe a la baja temperatura del núcleo, que genera hielo constantemente con el fin de mantener su tamaño, es capaz de congelar cualquier cosa que toque, desde enemigos hasta cuerpos de agua. Aunque el Pikmin luminoso comparte rasgos esenciales de todos los Pikmin, aún no está claro si esta especie es realmente uno de ellos.
La principal diferencia es que no brotan de una cebolla, además de que su actividad es exclusivamente nocturna o subterránea. Durante el día se convierten en semillas y entran en letargo. Lo que más sorprende de estos Pikmin es que no muestran señales de vida ni reacciones vitales. Cuando uno de estos muere se transforma en luz y regresa a la lumiloma. Eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó el video te invito a que te suscribas y así apoyes a continuar subiendo más videos. Aquí te dejo un video sobre los bulbos. Adiós.